Hoy voy a explicar un tema que la mayoría simplifica demasiado, la cría funcional. Muchos piensan que esto es simplemente juntar un macho y una hembra y esperar cachorros, pero la realidad es otra. Estamos hablando de biología genética, biomecánica y selección natural dirigida. Lo que voy a mostrarte en este vídeo no es viral, no es espectáculo, es reconocimiento puro. Y créeme, si entiendes esta primera parte, no solo vas a mirar a los perros de otra forma, vas a mirar a los criadores y saber quién sabe lo que hace y quién improvisa. Así que si de verdad quieres entender cómo se construye un perro funcional, qué es lo que hay detrás de cada cruce, qué errores pueden costar la vida de una camada entera, qué obligaciones tenemos como criadores, cómo hacer mezclas de 3 razas, quédate, porque esta es la parte 1 y la parte 2 será todavía más técnica, más específica y más cruda. Pero primero hay que entender las bases. Bienvenidos a Híbridos y Leales. Proyecto Rapache. ¿Qué es la cría funcional? La cría funcional es selección artificial orientada a la función. Esto significa que no buscamos un perro bonito para redes sociales, ni un estándar de exposición. Buscamos eficacia real, un perro que cumpla una misión. Así como en la naturaleza los lobos más fuertes y adaptados transmiten sus genes. En la cría funcional, el criador es quien selecciona conscientemente qué instintos, qué morfología y qué temperamento deben pasar a la siguiente generación. Aquí es donde entran 3 palabras clave: fenotipo, genotipo y epigenética. El fenotipo es lo que vemos: un cane corso grande, un pitbull musculoso, un galgo ligero. Y el genotipo es lo que no vemos: predisposición a displasia, potencia real de mordida, capacidad de aprendizaje. Y la epigenética es lo que activa o apaga los genes: el ambiente, la crianza, el entrenamiento. Un cachorro puede heredar drive de caza, pero si lo crías en un sofá, ese drive se apaga, así de claro. La importancia de la hembra en la cría funcional. La regla de oro: la hembra marca el límite. Siempre hay que respetar el estándar mínimo del tamaño de la hembra respecto al macho. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene leyes. Si cruzas un macho de 70 kilos con una hembra de 30, eres un animal. Los cachorros van a crecer demasiado dentro del útero y el parto puede ser mortal. Puedes tener cachorros que salgan bien, es verdad, pero ¿qué tendrás? ¿2? ¿3? Eso se llama distocia obstructiva y no estamos hablando de teoría. Pasa de verdad. Cachorros que nacen y no nacen. Hembras que mueren pariendo. Muchos criadores irresponsables lo ven como un experimento. Yo lo veo como lo que es: una negligencia. Y si estás en el camino de la cría funcional, tienes que grabarte esto a fuego. La salud de la hembra es la primera obligación. Imagínate solo mezclar un mastín tibetano macho con una hembra de lebrel, de galgo. Es inviable. Pero un cane corso macho con una hembra de amstaff es totalmente posible, siempre que la hembra esté en el rango adecuado. Errores comunes en la cría. Criar solo por moda. Porque ahora está de moda el X-Bully, todos quieren producirlos sin pensar si son funcionales, si tienen drive o si solo son bonitos para Instagram. Otro error: no estudiar la genética. Un perro puede ser fuerte, pero si trae genes de displasia de cadera o otras enfermedades, estás condenando toda tu línea. Ignorar el temperamento. Un perro inestable puede ser un peligro para su propia familia. No basta con fuerza, hace falta equilibrio. Confundir heterosis con cruce al azar.
muchos hablan de vigor híbrido, pero no entienden que no todos los cruces generan mejora. Hay cruces que solo generan inestabilidad. Obligaciones del criador. Evaluación etológica, drive, temperamento, control de impulsos, evaluación morfofuncional, resistencia, velocidad, mordida, transparencia, documentar resultados y no esconder fallos, porque de ahí mejoras, y registro de genealogía funcional. No me fijo solo en que el cachorro se vea fuerte, lo pongo a prueba, resistencia, control, sensibilidad. Documentar cada paso es obligatorio porque no estamos criando mascotas, estamos construyendo funcionalidad. Y si tú como criador no lo documentas, no estás construyendo nada, estás improvisando. Ahora vamos a entrar en lo que muchos esperan, la mezcla real de razas. ¿Cómo se hace de forma correcta? ¿Tiene sentido juntar 2, 3 o más razas distintas? ¿Qué es el papel del macho y de la hembra? Y lo más importante, ¿cómo se construye un híbrido con propósito como un Bandog, un Bull Herder o un perro de caza funcional? ¿Cuál es la forma correcta de mezclar razas? Primer punto, número de razas. Lo ideal es trabajar con 2 razas base y tener algo estable. Una tercera puede introducirse, pero solo cuando las 2 primeras ya están estabilizadas en fenotipo y temperamento. Más de 3, hay un riesgo de inestabilidad genética y etológica. Pero si buscas hacer renuevo de sangre, que es otra cosa que ya hemos explicado en el vídeo del Bandog. Segundo punto, el macho contra la hembra. La hembra debe marcar el mínimo de seguridad en tamaño y morfología, como ya hemos hablado. El macho aporta más fuerza genética en rasgos dominantes, drive, potencia, expresión morfológica. La hembra aporta estructura y la estabilidad uterina y hormonal. Influye mucho en el temperamento de la camada, no en el instinto que tiene cada cachorro, en el temperamento de la camada. Tercero, el instinto. El verdadero secreto de la cría funcional está en los instintos de presa, caza, defensa, territorialidad, sensibilidad, inteligencia social. El cruce debe sumar capacidades, nunca restarlas. Ejemplo, un galgo aporta velocidad y un dogo argentino aporta presa sostenida, funcionalidad complementaria. Principios de propósito. Nunca se mezcla por probar. Cada cruce debe responder a una pregunta: ¿para qué función necesito este perro? ¿Qué falta en la raza base? ¿Qué aporta la otra raza? Si buscas un perro de guardia estable, no me sirve un cruce loco con un lebrel. Me sirve mezclar un moloso de presa con un pastor con drive. Eso sí suma. Diferencia entre invertir macho y hembra en un cruce funcional. La hembra es la estructura y la base biológica, lo sabemos ya bien. Esto influye en tamaño y proporciones de los cachorros, robustez ósea y muscular. La hembra marca el molde. Estabilidad temprana del temperamento, porque el útero materno regula el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, si la hembra es un cane corso grande, moloso, robusto, los cachorros nacerán con una base morfológica sólida, hueso ancho, tórax profundo. Si la hembra es Amstaff, más ligera y atlética, los cachorros nacerán más compactos, con menos masa ósea, incluso si el padre es gigante. El macho es el instinto y el acento genético. El macho suele transmitir rasgos más dominantes y explosivos: drive de presa, instinto de lucha o defensa, expresividad fenotípica puntual, cabeza, mordida, musculatura localizada. Comparación directa. No es el mismo cruce un cane corso macho y Amstaff hembra, que al contrario. La hembra Amstaff limita la talla, cachorros más compactos, hueso medio, más atléticos que pesados. El macho cane corso aporta seriedad, potencia y territorialidad. Y el resultado son perros de talla media grande, muy activos, con instinto protector y potencia suficiente, pero más manejables. Pero si el cane corso es hembra y el Amstaff es macho, la hembra cane corso aporta estructura robusta, hueso pesado
y caja torácica amplia. El macho Amstaff mete chispa, drive y mordida más rápida. El resultado, perros más grandes, más anchos de hueso, pero con una energía explosiva, poco común en un moloso. Aquí el riesgo, si no se selecciona bien, pueden salir perros demasiado grandes con drive excesivo, difícil de controlar. El principio clave, así lo digo todo de seguido, el cruce no es el mismo al invertir macho y hembra. La hembra define la arquitectura, tamaño, robustez y equilibrio físico. El macho da el énfasis instintivo, drive, territorialidad, impulso, detalles físicos. La hembra es el molde de arcilla donde se forman los cachorros. El macho es el fuego que le da carácter y calor. Si cambias el molde, cambias la forma. Si cambias el fuego, cambias la intensidad. El gen dominante es aquel que se expresa con solo una copia presente. Es decir, aunque el perro sea heterocigoto, ese rasgo se va a mostrar. Que quiere decir que es el que se expresa sí o sí, aunque solo esté en una copia del gen. Por eso ciertos colores como el negro sólido aparecen aunque solo venga de un padre. Pero ojo, lo dominante no significa mejor. Muchas deformidades como la braquicefalia extrema son dominantes y si no tienes control, lo que parece fortaleza se convierte en debilidad genética. El gen recesivo es lo contrario, necesita estar en homocigosis para mostrarse. Es decir, las dos copias del gen tienen que coincidir. Quiere decir que le da paso a la genética al recesivo. Por ejemplo, el albinismo o el color azul diluido en algunos perros, eso es recesivo. Y aquí está la clave, los genes recesivos son los que crean la llamada carga genética oculta. Pueden pasar generaciones sin verse, escondidos, hasta que dos portadores se cruzan, y entonces reaparece lo bueno o lo malo. Puede ser un defecto mortal o puede ser un rasgo funcional único. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad. El perro no tiene la culpa de la genética que lleva. El responsable es siempre el criador. Si eliges mal, si juntas perros enfermos, débiles o sin control mental, no estás creando funcionalidad, estás transmitiendo problemas. Por eso antes de cualquier cruce hay que exigir informes clínicos, datos de salud, control de temperamento, rusticidad real. Solo con perros equilibrados, sanos y probados en función pueden aspirar a una línea fuerte. La cría funcional de verdad que no es un capricho. Es entender lo que significa un dominante, qué se esconde en un recesivo y cómo aprovechar la heterosis sin destruir lo que tienes en las manos. Es ciencia, es selección y sobre todo es lógica y ética, porque si no respetas la genética, no estás criando, estás jugando con la vida de un animal. Ahora dime tú, ¿qué pasaría si eliges una hembra con genes dominantes, que tapan todo, y un macho que solo carga lo recesivo en silencio, cuando en realidad lo que tú buscabas era al revés? ¿Te das cuenta de la importancia de conocer no solo a los padres, sino también a los abuelos, los bisabuelos, toda la carga genética que hay detrás? Porque lo que hoy no ves, mañana puede reventar en una camada entera. No siempre la hembra da la estructura y el macho da el instinto. Recetas de híbridos funcionales. Cuando hablamos de recetas de híbridos, como el Bandock, el Bull Herder o ciertos perros de caza, no nos referimos a una fórmula mágica ni a una mezcla arbitraria. Se trata de comprender qué aporta cada progenitor a nivel morfológico, genético e instintivo, y cómo el sexo de los reproductores influye directamente en el resultado. En el primer caso tenemos el Bandock, presa, moloso por terrier, línea de pelea. Si el macho es cane corso y la hembra es un pitbull, la estructura base es más ligera, porque la hembra pitbull transmite un esqueleto más compacto y ágil. Si el macho es pitbull y la hembra es cane corso, la estructura base es mucho más pesada y robusta, porque la hembra cane corso transmite un cuerpo amplio y hueso grande. Segundo caso, el Bull Herder, pastor de trabajo con terrier presa. Macho pastor con hembra pitbull. Estructura más compacta y atlética, porque la hembra pitbull define un cuerpo más bajo y musculado. Los cachorros son más cercanos al trabajo tipo ring sport o defensa personal, con instinto de lucha más fuerte. Priorizan intensidad y contacto directo.
Pero si tenemos un macho pitbull y una hembra pastor, el esqueleto es más largo y elevado, con mayor resistencia física. Los cachorros tienden a un perfil más equilibrado para deportes de trabajo, búsqueda, detección y protección, pero con menos brutalidad en la mordida. Tercer caso, perros de caza híbridos. El mismo principio se repite: macho galgo con hembra dogo argentino, cachorros más ágiles, veloces y cazadores en campo abierto, pero un macho dogo argentino con hembra galgo, cachorros más pesados, de agarre y cierre más fuerte, menos veloces, pero más aptos para presas grandes. Clave biológica. La hembra define la arquitectura corporal, la talla mínima y la resistencia física. El macho imprime la carga instintiva, el drive y el software de comportamiento. Por eso, aunque sea la misma mezcla de razas, el resultado nunca es el mismo si inviertes macho y hembra. Es como cambiar el molde y luego los pigmentos. La escultura es distinta aunque uses la misma arcilla. Y no hablo solo por teoría, también por lo que vivo día a día con mis perros. En mi caso, tuve un cruce muy particular, un macho mezcla de Amstaff con APBT que se juntó con una hembra cane corso rústica. No estaba previsto, pero el resultado fue un perro con equilibrio que me sorprendió. Si tienes un perro y estás pensando en cruzarlo o hacer algún tipo de mezcla, quiero que escuches esto con atención. No es solo juntar macho y hembra, cada cruce tiene consecuencias a nivel genético, morfológico y de instinto. Y si no entiendes bien la funcionalidad, puedes terminar con problemas serios en la camada. Por eso te recomiendo que formes parte del grupo Rapache. Allí hablamos de genética funcional, cruces responsables y todo lo que necesitas saber para criar perros realmente funcionales. Es un espacio muy práctico, directo y realista, donde compartimos experiencias, casos y consejos que realmente marcan la diferencia. Y es totalmente gratis. Aquí abajo en la descripción, en la primera línea, encontrarás el link directo al formulario. Si lo rellenas, te contactaré en unos días, trámite Gmail, correo, para pasarte el enlace al grupo privado. Ahora, quiero preguntarte a ti, que estás viendo este vídeo. Si pudieras crear tu cruce funcional ideal, ¿qué combinación de razas elegirías y con qué propósito lo harías? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo con alguien que tenga perros y no olvides de suscribirte. Recuerda, cada decisión en un cruce importa y aquí estamos para que aprendas a hacerlo con conocimiento y con propósito.